Según San Juan, capítulo 17, versos del 20 en adelante, leemos para la gloria de Dios y edificación de nuestras vidas. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén contigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste y les has dado a conocer tu nombre. Y yo les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria. Permite que en esta mañana nuestra mente y nuestro corazón estén puestos en ti, de manera tal que te podamos adorar, que te podamos bendecir y podamos proclamar tu nombre con la autoridad del Espíritu transformador, del Espíritu que nos acerca a Cristo y del Espíritu que nos liberta de toda atadura. Úsame para tu gloria y para tu honra, y solo para gloria tuya y edificación del pueblo que amas y del pueblo que guías. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Un agricultor anciano tenía varios hijos jóvenes que se llevaban mal entre sí. Siempre estaban enredados en conflictos. Peleaban constantemente. Un día el anciano los congregó a todos y los mandó a traer unas cuantas varas de madera. Las colocó todas juntas e hizo un haz. Le preguntó cuál de ellos tendría la fuerza, el atrevimiento y la vitalidad para romperlo. Uno tras otro intentó, pero no pudo romper aquel mazo de madera. Ninguno pudo conseguirlo. Entonces el padre los desató y tomando una por uno los pedazos de madera, los rompió. Y les dijo: de esta manera, hijos míos, si están todos unidos, nadie podrá vencerlos. Pero si están divididos, enchismados y enemistados, el primero que quiera hacerlo, lo podrá lograr. El concepto de la unidad es un concepto vital, central en la manifestación y la explicación de Jesús en torno al Evangelio y en torno a las buenas nuevas de salvación. En este texto que nosotros hemos dado lectura, ha sido conocido como la oración sacerdotal. En esta oración, el concepto de la unicidad de Dios Padre y de Jesús, y cómo ello hace eco en los seguidores de Jesús, es vital. En esta oración se acentúa aquel deseo de Jesús rogando intensamente al Padre para que sus seguidores sean una sola cosa,
una sola mente, así como Él y el Padre son una sola cosa y una sola mente. En la oración sacerdotal, el evangelista presenta la última voluntad y testamento de Jesús. Nos enfrentamos a un discurso de despedida donde Jesús públicamente rinde ante Dios cuenta de su ministerio y a la misma vez su rogativa acerca de que esta obra que comienza en Jesús sea extendida por todos los que lo siguen, en este caso por los discípulos. Nos encontramos ante una oración de intercesión a Dios, pero a la misma vez una exhortación para quienes pretenden dar continuidad a la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. En esa relación es necesario, número uno, la presencia del Espíritu de Dios, que sin Él nada podemos hacer. Y el producto de la relación de ese Espíritu se va a encontrar en la manifestación de la unidad del cuerpo de Cristo, concertado en un solo propósito, que es el propósito de la proclamación. Esa proclamación a través de actividades como esta, en el sermón, en la liturgia, pero también la proclamación en nuestra forma de comportarnos, en la forma de nosotros relacionarnos, de la manera tal que la gente vea cómo es esa relación de la unidad del Espíritu y puedan creer en Dios. Por lo tanto, la unidad espiritual de la iglesia también se convierte en un instrumento para alcanzar la misión, para llevar las buenas nuevas. Ante una sociedad dividida, ante una sociedad que convulsa, el Espíritu nos ha unido. El Espíritu nos une. El Espíritu nos hace en una misma mente, en un mismo pensamiento, para anunciar el acercamiento del reino de Dios en la persona de su Santo Hijo Jesucristo, que es persistente con el Padre y que tienen un proyecto de amor para con la humanidad, de manera tal que la humanidad deje los caminos cerrados, toda aquella conducta que habían hecho un alejamiento abismal con el Padre, para que a través de la obra de Cristo nosotros alcancemos la salvación, alcancemos la reconciliación, alcancemos el disfrute del amor de Dios. Quienes se benefician de esto, a la misma vez se convierten en testigos. En este texto representado por los discípulos, pero desde el verso 20 que he dado lectura, ya Jesús está adelantando que a este grupo inicial de discípulos se unirán miles y millones de creyentes que a través de estos 21 siglos hemos proclamado el señorío de Jesucristo. Por lo tanto, la unidad de la iglesia se puede ver desde dos matices distintos. Número uno, es un milagro del mismo Espíritu. Es una manifestación de su presencia. Donde hay discordia, el Espíritu no está. Donde hay unidad de pensamiento, donde hay unidad de propósito, donde hay hermandad, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está la manifestación del Dios. El pueblo se une en una alabanza. El pueblo se une en una sola adoración, celebrando a un solo Dios, a un solo Salvador, a un solo Espíritu, que fuimos llamados a un solo bautismo y a una sola fe. Es que el concepto de la unidad de la iglesia es producto de esa presencia del Espíritu. Pero también tenemos que recordar que es un mandamiento, que es un mandato. Brota del mismo corazón de Jesús, que advierte a sus seguidores acerca del peligro de vivir bajo la división. Al ser un mandato de Dios, requiere de mí esfuerzo, requiere de mí acción,
Requiere de mí que esté constantemente atento para percibir qué acciones yo cometo que puedan tentar contra esa unidad del Espíritu. En esta oración que se hace pública, Jesús nos revela la unidad de Él con el Padre. La unidad de Jesús con el Padre se convierte en el modelo, se convierte en el paradigma, se convierte en la aspiración de la iglesia. Así, en esa misma intensidad en que Dios y Jesús son uno, estamos nosotros llamados a recrear esa unidad en medio de nuestras acciones. Y en medio de esa realidad hay dos advertencias que yo quiero que usted anote y atienda bien en esta mañana. Número uno, Jesús advierte acerca de la urgencia de permanecer fiel a Él, de ser fiel al Padre, de evitar la contaminación con todas aquellas acciones mundanas que nos pueden alejar de su gracia. Que nos alejemos del mal proceder, que nos alejemos de aquello que precisamente hizo que Jesús viniera a la cruz para morir por nosotros, que nos alejemos de los malos caminos y que nos alejemos de todo aquello que atenta contra la unidad del Espíritu, que todo lo que atenta contra nosotros mismos y que atenta con lo que nos rodea. Segundo, que los creyentes deben recrear en sus relaciones la unicidad de Jesús y el Padre y deben permanecer unos siendo unos en el amor, en el Espíritu. Y uno se pregunta, ¿qué atenta contra esa unidad? Que Jesús en su último testamento público advierte, toma tiempo en el Evangelio de Juan para que sus seguidores escuchen acerca de la urgencia de vivir de la unidad, de que es un milagro del Espíritu, de que es un mandato. ¿Cuáles serán esas fuerzas que transforman la unidad del cuerpo de Cristo en discordia? Y es que cuando usted se acerca a los escritos paulinos, específicamente ante el conflicto generado en la iglesia de Corintios, usted se va a encontrar que la antítesis a lo que Jesús está llamando, el problema principal recae en lo que hemos llamado el egoísmo. El egoísmo, según la Real Academia Española, está relacionado con un excesivo aprecio que tiene una persona de sí misma y que le hace atender desmedidamente sus propios intereses sin preocuparse de los demás. El egoísmo lo que hace es que nos pone a nosotros en el centro de la acción y nos lleva inconsciente o conscientemente a olvidarnos de este mandato sagrado que Jesús nos ha dado: vivir en la unidad. Y vivir en la unidad tiene unos propósitos maravillosos de Dios. Recuerden el mandato que Jesús le dio a sus seguidores una vez ocurrida la resurrección: permanezcan unánimes, permanezcan juntos, permanezcan en oración, permanezcan en el amor fraternal. Y en medio de esa experiencia descendió el Espíritu de Dios. Y en medio de esa realidad Dios bautizó a su iglesia con el don del Espíritu Santo. No ocurrió el orden al revés. No hubo bautismo del Espíritu para luego haber unidad. Hubo primero esfuerzo y unidad. Y como respuesta a esa unidad, Dios abrió la ventana de los cielos. Y en aquel grupo había distintos caracteres.
En aquel grupo había distintas experiencias. En aquel grupo se acentuaba la diversidad, pero había un fin común. Y el primer fin es obedecer las instrucciones de Jesús. Se estuvo en unidad no por convencimiento, sino por obediencia. Luego, con la manifestación del Espíritu, vino el convencimiento. Pero lo primero que manejó aquel grupo fue la obediencia. Jesús mandó a estar unidos y echaron a un lado sus diferencias para buscar aquello que se les prometió: el advenimiento del Espíritu Santo. Es que el egoísmo nubla el entendimiento y hace que se tapen nuestros oídos y nuestra mente se convierte en olvidadiza ante la palabra del Señor. Este es un mal que nos conduce a enfrentarnos a una cruzada religiosa por la defensa de nuestro espacio. Siempre estamos buscando nuestros espacios, nuestros intereses, e incluso cuando ello implique atentar contra el mandato a favor de la unidad. Y cuando hacemos eso, nos guste o no nos guste, atentamos contra la palabra del Señor. En la unidad se abstiene uno de hacer el mal al prójimo. En la unidad se abstiene uno de participar en aquello que simplemente pueda causar algún desagravio al otro. Se tiene que aprender a vivir y a coexistir. Un acercamiento a las mismas escrituras nos revelan que Pedro y Pablo y Santiago tuvieron que aprender a vivir y a coexistir. Los tres tenían tres formas distintas de entender la iglesia. Los tres tenían tres puntos totalmente distintos de cómo se manejaba el evangelio en favor de los gentiles. Pero tuvieron que aprender a coexistir. Tuvieron que aprender a llevarse bien, aun cuando hubo hasta incidentes lamentables en donde hubo insultos entre los discípulos. Cuando se vive en el Espíritu, se acentúa el reconocimiento de la presencia de Dios en medio de nosotros. Quien es impactado por el Espíritu de Dios, procura bien hacia el otro. Aprende a callar. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuántas veces yo he aprendido a callar? Aun cuando tenga la razón, porque esto no se trata como el programa de televisión ¿Quién tiene la razón? Esto se trata de que yo tengo conciencia, porque la palabra me revela que yo tengo un mandato que obedecer, y el mandato es a recrear la unidad de Dios. Con Cristo yo la tengo que recrear en las relaciones con ustedes. En ese espacio tengo que aprender a ceder. No siempre es como a mí me guste. No siempre es como yo lo entienda. No siempre se hace lo que yo diga. Y aprendo a que yo contribuyo para que mi hermano sea por el Espíritu. Y a reconocer la necesidad del otro, del que está cercano a mí, que es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que necesita, igual que yo, la transformación del Espíritu. Pablo, hablando a la iglesia de Primera de Corintios, acentúa la unidad desde el reconocimiento de la diversidad ministerial. Acentúa que en esa diversidad encuentra un punto clave. Y el punto clave es la coexistencia en Cristo Jesús. Dice Pablo, el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Más adelante acentúa, si un miembro padece, todos los miembros están llamados a padecer juntamente con él. Y en esa unidad hace una diversidad de distintos ministerios.
hace un listado de los distintos ministerios. Algunos fueron llamados a ser apóstoles en la época bíblica. Otros fueron llamados a ser profetas. Otros maestros. Otros hacedores de milagros. Otros administradores de la iglesia. Otros con el don de las lenguas. Pero todos en unidad para la edificación de la iglesia. Y cuando el Espíritu de Dios reparte dones, no es para engrandecer al ser humano. Es para edificar al cuerpo de Cristo, para que pueda seguir con vigor hacia adelante, marchando, combatiendo los males del mundo y siguiendo proclamando, no con palabras huecas, sino con poder y autoridad, las buenas nuevas del Evangelio. Y para que la iglesia pueda dar testimonio de que lo que se predica es poder de Dios, Dios derrama dones. Y hay quien canta con una perfección como la ha hecho Ginny en esta mañana, que nos ha edificado. Hay quienes pueden dar escuela bíblica. Hay quienes pueden bregar con la tecnología y los audiovisuales. Hay quienes tienen una capacidad increíble para la evangelización. Hay quienes entre nosotros ponen la mano entre los enfermos y sanan. Hay quienes entre nosotros que Dios los usa como su voz para darnos palabra profética. Pero ninguno de esos dones es para la edificación personal. Ninguno de esos dones es para el engrandecimiento del ser humano, y mucho menos para el atropellarnos los unos para los otros. Es para la edificación de la iglesia. Es para que en medio de un mundo cada vez más convulso y de un mundo cada vez más enfermo, que ya ha perdido el crisol y no sabe distinguir entre izquierda y derecha, la iglesia emerja como luz, la iglesia emerja como faro, la iglesia emerja como voz. Y esa voz no solamente teórica como los filósofos, sino con el poder demostrativo del Espíritu Santo, que es capaz de transformar y de hacer todas las cosas nuevas. Para eso es los dones en la iglesia. En esa experiencia hay un peligro. Y Jesús allí, en aquella oración profunda e íntima con Dios, lo está advirtiendo. Hay un peligro que va a hacer que se calcome toda la autoridad de la iglesia, que va a hacer que mengue ese faro, que puede hacer que nuestra marcha sea prácticamente detenida, y es la desunión. La desunión no proviene del Espíritu, Señor, aleluya, de Dios. Puede provenir del espíritu del hombre o del espíritu del mal, que siempre quiere atentar contra la autoridad que se le ha dado a la iglesia. Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz. Es un Dios de unidad. Y en eso me aplica a mí. Siempre estamos tratando de que le aplique al otro. Posiblemente usted hoy le ha dado codazo a alguien y dice, eso es para aquel. Eso comienza a cortar acá. Por eso es que la Biblia se convierte en espada de dos filos, que comienza a cortar acá. Porque me invita a mí a un estar consciente de que puede ser que yo, como dice el chavo, sin querer queriendo, sea yo quien esté atentando contra esa unidad. Entonces nunca está en el otro. Siempre tiene que estar escudriñándome el Espíritu a mí. Por eso es que el salmista decía, examíname. Examíname, pásame una radiografía, pasa un MRI sobre mi corazón y mira a ver si hay camino de perversidad, porque puede ser que yo piense que esté en lo correcto y mis acciones estén atentando contra la autoridad que tú le has dado a la iglesia.
Es un tiempo donde este país se está enfrentando, y la iglesia específicamente, a poderes que ni siquiera hace 2 años imaginábamos que íbamos a enfrentar. Entre nosotros mismos estamos causando la división. Dese una vuelta por Facebook para que usted vea que entre nosotros mismos somos los que nos estamos antagonizando. Eso lo que hace es que le resta a la iglesia poder, espacio. Señor, aleluya. Y mientras la iglesia va perdiendo ese espacio, no solamente no crece, sino que otros comienzan a ocupar el espacio público de la iglesia. Señor. Otros comienzan a traer discursos y avanzar en sus agendas. Otros silentemente comienzan a carcomer la esperanza de nuestro país y a confundir a nuestra juventud. Y mientras eso silentemente ocurre, a veces estamos nosotros en la iglesia bregando con situaciones que nos desunen. Una iglesia unida alumbra. Una iglesia que alumbra guía. Y una iglesia que guía, educa conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a educar conforme a la palabra de Dios si no puede guiarla? ¿Cómo puede guiar si no puede alumbrar? ¿Y cómo puede alumbrar si no se vive en la unidad del Espíritu? Yo le invito, mis queridos hermanos, que escudriñemos todos nuestros corazones. Si yo soy un agente de la unidad, o necesito en esta mañana aprender a vivir armoniosamente los unos con los otros, reconociendo nuestras diferencias, reconociendo nuestros distintos gustos. Estar unidos no significa estar de acuerdo en todos. Implica amarnos, implica tolerarnos. De ahí que en el siglo IV San Agustín, uno de los padres de la iglesia, hizo una expresión que robó el sentir de la iglesia discípulo de Cristo, aunque hoy se ha malentendido las palabras del monje. En las cosas necesarias, decía San Agustín, tiene que venir la unidad. En las dudosas, la libertad. Y sobre todas las cosas tiene que venir la caridad de Cristo Jesús. En el siglo XIX, el libertador cubano José Martí dijo lo siguiente: la unidad de pensamiento, que de ningún modo quiere decir la servidumbre de la opinión, es sin duda condición indispensable del éxito de todo programa político. Yo le corrijo a José Martín y le digo, la unidad de pensamiento, que de ningún modo quiere decir la servidumbre de la opinión nuestra, es sin duda condición indispensable del éxito de todo programa de la iglesia. Porque en esa unidad del Espíritu nos convoca el Señor. En esa unidad del Espíritu abrazamos las almas espirituales para proclamar valientemente en nuestro país el señorío de Jesucristo, la superioridad de las Sagradas Escrituras, sí, como palabra de Dios que guía nuestras vidas. Y podemos ser efectivos, no solamente con palabras, sino con hechos, portentos y milagros. Le invito a que no nos miremos más nosotros mismos. Mientras nos miramos a nosotros, se dispersa la unidad. Pero cuando recordamos las palabras de Jesús, Padre, te ruego que estos sean uno como tú y yo lo seamos, para que sean efectivos
y puedan proclamar valientemente que los poderes del mal, los discursos de confusión no prevalecen sobre nuestra tierra, sino el poder salvífico de la palabra de Dios. Porque para unos el evangelio será locura, para otros simplemente palabras, pero para nosotros el evangelio es poder de Dios que transforma. Y usted está llamado hoy a vivir en la unidad del Espíritu. Padre, te adoramos y te bendecimos. Y hoy más que nunca requerimos de la presencia de tu Espíritu Santo, rogando primero que nos dé fuerzas, valentía, porque son momentos de confusión. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en unidad. Empieza en mí, para que yo procure la unidad de Cristo. Empieza en mí y escudriñame, a ver si mis acciones atentan contra esto que tú nos has mandado. Y permíteme amar al otro. Y permite que podamos vivir en la unidad del Espíritu. Y en esa unidad abre las puertas del cielo. Cuando logremos, Señor, estar unánimes juntos, en un mismo sentir, y podamos recrear lo que dice aquel corito, que unos cantaban, otros oraban, pero que todos estaban unidos en un solo propósito, en buscar tu presencia. Entonces tú derramaste un avivamiento. Hemos proclamado año de avivamiento.